el misterio de la iniquidad y la apostasía. Bueno, vamos a hacer esto ameno y no vamos a andar por las ramas. Vamos a hablar del grueso de las cosas para que podamos, así estamos bien, para que podamos desarrollar este tema. Bueno, vamos a la Biblia, que es lo que nos interesa, ¿no? Aquí no valen los conceptos ni los sentimientos humanos. Aquí lo que necesitamos es la Biblia. Cuando la Biblia está abierta en una iglesia, esa iglesia tiene la palabra. Cuando la Biblia se cierra, solo hay conceptos humanos. Y los conceptos humanos no cambian el corazón. Es la palabra la que nos limpia. Y todos no necesitamos clases de gitanería, aunque no seamos. Necesitamos la palabra de Dios. Porque para escuchar otras filosofías, para eso está el mundo. Pero aquí, en la iglesia, estas tablas son para que aprendamos la palabra, y la palabra es importante en nuestra vida. Bien, la primera pregunta que lanzamos, y vamos a la Biblia. El apóstol de Cristo, Pablo, anunció la venida del anticristo. Esto quiere decir que cuando el hombre de pecado, el hombre inicuo y el hijo de perdición se manifieste, tiene que haber unos acontecimientos. Los acontecimientos son los siguientes: que tiene que venir el arrebatamiento de la iglesia, que era una revelación escondida. Ningún profeta del Antiguo Testamento lo entendió, ni lo recibió. Ni en los tiempos de Cristo se habló del arrebatamiento. Los apóstoles no escucharon nunca la palabra del arrebatamiento. Escucharon la segunda venida, pero no el arrebatamiento, porque Dios en su sapiencia divina tenía concida un tiempo. Y a Pablo se le reveló este misterio jamás revelado, el misterio oculto de los siglos y edades, que en medio de la segunda venida de Cristo y la aparición del anticristo tenía que haber un acontecimiento, que es zarpazo, arrebatar algo por la fuerza y tomar algo. Eso quiere decir que estamos a punto de que el arrebatamiento sea una realidad. Yo espero el arrebatamiento. Amén. ¿Ustedes esperan el arrebatamiento? Amén. Pues sí, que eso es bíblico. Sí, ven, Señor Jesús, por el Espíritu que está en nosotros. Pero Pablo pone por orden estos conceptos bíblicos y dice: que nadie os engañe. La primera palabra que dice: que nadie os engañe, porque esto no acontecerá sin que antes venga la apostasía. Ahora bien, primero, ¿qué es la apostasía y quiénes son los que pueden apostatar? A ver, Antonio, Girín, ¿qué crees tú que es la apostasía, hermano? La apostasía. Yo creo que es un sentimiento que se pone en las personas que rechaza la presencia, rechaza las cosas de Dios, y que entra una necesidad muy grande en las personas. ¿Por ahí va el tema? Bueno, es un rasgo de algo grueso. ¿Tú sabes, David, qué es la apostasía? La apostasía es negar la fe. La fe verdadera, negar la fe, enfrentarse, volverse del camino. Volverse del camino, viendo hacia Jesucristo, negar la fe del Señor y volverse del camino. Ya vamos entrando en el concepto de que es una apóstata. Una pregunta, Saúl. ¿Quién son las únicas personas que pueden apostasar? ¿Los inconversos o los cristianos? Los cristianos. ¿Por qué? Porque conocen la verdad. Muy bien, ya vamos encauzando el tema. La palabra apostasía es una parte de lo que los hermanos han dicho. La palabra apostasía es partida, abandono, retirado. Y la apostasía tiene dos caminos. Uno es la apostasía teológica o bíblica y otro es la apostasía moral. Son las dos cosas. Y bien ha dicho Saúl que un apóstata no puede ser un inconverso.
¿Por qué? Porque un inconverso nunca ha tenido la experiencia de ser templo del Espíritu Santo. Nunca ha tenido la experiencia de ser lavado con la sangre de Cristo. Nunca ha tenido la experiencia de la regeneración, de la salvación y de tener un encuentro con la presencia del Espíritu Santo y la palabra. Por lo tanto, un apóstata es una persona que recibió, que creyó y que tuvo la palabra de Dios, que fue regenerado, que fue limpiado y que fue templo del Espíritu Santo. Entonces, la apostasía es una retirada o un abandono. Y esto es la apostasía. La apostasía teológica es que hay una falta de fe. Esta es la apostasía teológica. Ustedes han recibido el conocimiento de la verdad, ¿verdad, hermanos? De la palabra de Dios. Bueno, pues una apóstata es una persona, porque miren, todo lo que hemos escuchado de la Biblia, desde la primera vez que se predicó en Santander, es verdad, y no ha cambiado nada. La doctrina que ustedes recibieron fue sana, Raúl, y fue la que nos salva y la que nos lleva al cielo, la palabra. Y la palabra de Dios jamás se va a adaptar a lo que tú piensas, ni jamás se va a adaptar a tus caprichos ni a tus gustos. El Evangelio no se modela a ti. Esto no es la Biblia. La Biblia dice, la palabra implantada en vosotros os hará salvos. La palabra es la que implanta las leyes morales de Dios, la que nos marca el camino. No es la palabra en la que yo recibo esto sí y esto no, y la adapto a mi humanismo y a mi carnalidad. Eso no es de ser cristiano. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a lo que está escrito en la palabra. Porque la palabra de Dios es el carácter de Cristo. Y dice la palabra, ya estáis limpios por la palabra que Dios os ha hablado. Y la palabra no es de los hombres, la palabra viene de Dios. Y la palabra que nace de Dios tiene sus leyes morales, tiene su idiosincrasia, tiene su persona, tiene su naturaleza. Por lo tanto, un apóstata es aquella persona que recibió la palabra verdadera, la palabra que proviene de Dios, la que escuchó, la que leyó y la que Dios nos ha plasmado en estos 66 libros de la Biblia. Y la Biblia no se examina, la Biblia se escuadriña. Porque la Biblia no hay que examinarla. La Biblia es perfecta, porque fue escrita en un espacio de 1500 años por unos 40 escritores de diferentes ideologías y oficios. Pero todos fueron guiados por un patrón. Dice, el Espíritu Santo inspiró a los hombres santos de Dios para que se hiciera el canon de los 39 libros del Viejo Testamento y los 27 del Nuevo. La palabra Biblia no es una palabra religiosa. La palabra Biblia es de biblos. Era un pueblo donde allí creció una planta llamada papiro. Y de esa planta se cogían las hojas, que no existía el papel, la imprenta, y allí se empezaron a escribir los primeros manuscritos de la palabra. El Viejo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces todo tiene una perfección exhaustiva. Imagínense que el diario de aquí de Santander, una persona se sube en lo más alto que hay en Santander, en una catedral, y coge todas las letras en una bolsa y las tira con un papel debajo. Y ahora que todas las letras cayeran a hacer el diario de aquí de Santander. ¿Cómo se llama de aquí, Emilio? El Montañés. Pues imagínate que tiraran las letras al aire y se pusiera. Esto sería imposible. Bueno, pues eso es más posible que la palabra de Dios tenga un fallo. La Biblia es perfecta, porque la hizo el Espíritu Santo. Entonces la Biblia no hay que examinarla, la Biblia hay que escudriñarla. Y la Biblia nos ha marcado el camino que tenemos que seguir para ser templo del Espíritu Santo, para ser iglesia de Dios y para recibir las riquezas de su gloria. Todo que no se basa en la palabra, entonces ya estoy fuera de juego. Estoy fuera de la cobertura del reino de Dios. ¿Vale? Entonces, la apostasía teológica es la siguiente.
de personas que rebajan la palabra y la adaptan a sus caprichos. Apostatan de esto. Y rebajan o parte de la escritura o toda la escritura en general. Eso es apostatar de la fe. Porque la fe no es otra cosa que un conocimiento acumulado de la palabra. Y cuando una persona rebaja la palabra de Dios, entonces está rebajando su fe. Y cuando rebaja su fe, se apostata, se retira, se abandona o se estrangula o se desvía. Entonces, la apostasía es un virus mortal. Es una gangrena para la vida cristiana. Y no solamente eso, sino que es un pecado de condenación. Porque la Biblia dice que ningún apóstata entrará en el reino de los cielos. O sea, mire si en serio esto. Entonces, en los últimos tiempos, Pablo recibió que el anticristo no vendría hasta que se manifieste un principio que se llama apostasía. Y como yo creo que Cristo viene pronto, como yo creo que el anticristo ya es un hombre, que solo hay quien al presente lo detiene y no se manifiesta porque la iglesia está aquí. Pero cuando la iglesia sea quitada, se manifestará aquel inicuo, el hijo de perdición. Pero antes de todo esto, hay una cosa que se llama apostasía, que no es que venga, ya ha llegado. Y la iglesia universal ha rebajado la palabra, principios bíblicos, que se han adaptado al mundo y se han quitado del reino. Y cuando la iglesia se desvía de la palabra, se desvincula del poder y de la gloria de Dios. Eso es apostatar. Y hay otro peligro. Mirad. Ni una jota ni una tilde pasará sin que sea cumplido. La única verdad que hay en mi vida es levantar este santo libro. La columna más grande que tiene la iglesia no es sus miembros, no es su capacidad, es la Biblia. Amén. Esta es la perfección de Dios. Esto está por encima de los sueños que tú puedas recibir. Está por encima de las profecías que te puedan dar. Está por encima del hablar en lenguas y de todos los dones. Está por encima de los ministerios. Está por encima de las autoridades eclesiales. La palabra de Dios tiene la máxima preeminencia en el pueblo de Dios, la Santa Biblia. Gracias a Dios por la Santa Biblia. Mientras este libro santo de Dios esté abierto en el púlpito, la iglesia tendrá vida y la tendrá en abundancia. Entonces, la apostasía teológica es rebajar principios bíblicos. Y dice esta Biblia, dice el último capítulo del Apocalipsis. Mira esta advertencia. Escribe Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y el que añadiere a lo que aquí está escrito, Dios añadirá todas las plagas que en este libro están escritas sobre él. Y el que quitare las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Esta palabra es intocable. Esta palabra es la verdad. Aquí está la soberanía de Dios. Aquí está el gobierno de Dios. Y no vale lo que tú piensas ni yo tampoco. Vale lo que Dios dice. Amén. Amén. Todo sueño es de Dios si va de acuerdo con esta palabra. Toda profecía es de Dios si va de acuerdo con la palabra. Y todo don del Espíritu es veraz si va de acuerdo con la palabra. Porque si un don, una profecía dice una cosa que aquí no está escrito, esa revelación no es de Dios. La revelación que es de Dios está escrita en la palabra de Dios. Lo que no rompe la palabra, lo que no rompe la palabra, eso es de verdad. ¿Usted cree que Cristo vino en carne? Porque dice mi Biblia, el que no confiesa que Cristo vino en carne es el espíritu del anticristo. Aquí está escrito. Entonces, esa es la apostasía. Os voy a decir una cosa, hermanos. La columna vertebral de la iglesia es la palabra. La iglesia no tiene nada que ver con un espectáculo agradable. La iglesia
iglesia no tiene nada que ver con una unión física de personas que se llevan bien. La iglesia tiene que ver en una unidad del Espíritu, compartiendo una fe y un bautismo conforme la palabra. Y le voy a decir una cosa, la apostasía viene por dos cosas. Viene por gente que quiere justificar sus obras malas y gente que no se atreve a anunciar las verdades de la Biblia. ¿Para qué? Para evitar la confrontación. Porque predicar la verdad de la Biblia no es fácil. Esto confronta. Y no todo el mundo tiene la capacidad de hablar la verdad por la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, mira, todo se falsifica en la tierra. Si algo tiene falsificación, es la Biblia, es la palabra de Dios. Y Pablo dijo, porque no hay otro evangelio. No hay otro evangelio, porque si yo, o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente, sea maldito. Es decir, fuera de la bendición. Y dice Dios, porque nosotros no somos como los que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que yo no vine a vosotros con persuasión de palabras humanas, sino con demostración y poder del Espíritu Santo. Porque el Evangelio no es una filosofía hueca, el Evangelio no es una ideología, el Evangelio no es una cultura, el Evangelio no es una inteligencia de la humanidad, el Evangelio es poder de Dios. Y la palabra de Dios tiene autoridad. ¿Para qué? Para limpiarte. Tiene autoridad para transformarte. Tiene autoridad para liberarte. Tiene autoridad para salvarte. Y yo digo que venga la palabra de Dios. Que venga la palabra de Dios. Y como la palabra como espada de doble filo. Como la palabra como martillo que quebranta la piedra. Como la palabra como semilla el que siempre para el que come. Como la palabra como fuego como purificador. Como la palabra como agua. Como la palabra como pan. Como la palabra con autoridad. Porque nace de la boca de Dios. Entonces, miren lo que hacen los apóstatas que han dejado la fidelidad de la palabra para hacerse un evangelio conforme sus deseos pecaminosos. Y ese es el engaño del diablo, que Dios nos reprende. La apostasía es en la gangrena del alma, donde se corta la gracia de Dios y no fluye la presencia del Espíritu Santo. Y el rebajar principios bíblicos, porque la palabra de Dios contiene las leyes morales de Dios. Bien. Quiero deciros, hay personas creyentes que tienen conocimiento de la verdad, pero sin embargo están en adulterio y justifican su adulterio. Hay gente que nació de nuevo un día y hoy día son unos ladrones, o unos estafadores, o unos avariciosos, y justifican su vida rompiendo textos y aplastándola a su sitio. Hay gente que no quiere perdonar y por eso tiene raíces de amarguras y obras del diablo, pero lo justifica como quiere, y eso es el engaño de las tinieblas, que Dios lo reprenda. Pero que la palabra de Dios despierte tu conciencia, y a lo malo no le llames bueno, que eso es apostatar de la fe. Tú puedes ser débil, yo también puedo ser débil, como lo soy. Yo puedo caer y tú puedes caer, pero aún caído en el suelo, no intentes justificar lo malo que hagas. No le des licencia para lo bueno. Lo malo siempre será malo y lo bueno siempre será bueno. Y aunque yo sea arrestado por un mal, no lo acepto, no lo quiero, porque sé que a mi Dios no le agrada. Y cuando la iglesia no vive la palabra, pierde el temor de Dios y se convierte en un actor. Y vive bajo una apariencia de piedad. Y quiere aparentar por fuera lo que no tiene por dentro. Y ese es el pecado que lleva a rebajar y a que entre la apostasía. Cuando entra la apostasía, se apaga el fuego del Espíritu. Porque una persona así no tiene comunión con Dios. No puede orar porque su conciencia no le deja. O el pecado te aparta de la oración, o la oración te aparta del pecado. Si pecas no oras, y si oras no pecas. No puede ser compatible la vida del Espíritu con la vida de la carne. Y hay cristianos que han aprendido a ocultar su pecado, a justificar su pecado y a vivir en su pecado.
¿Y qué ha pasado aquí? ¿Tú lo quieres saber? Pues mira lo que nos pone aquí a todos. Tenemos que buscar primera de Timoteo, porque es terrorífico. A ver, sí, lo tenemos aquí. Miren lo que ha pasado con los que han apostatado de la fe. Miren qué palabra, que es terrorífica. Dice, predicción de la apostasía. Y dice, en el capítulo 4 de primera del libro de Timoteo, dice, pero el Espíritu, bendito sea el Espíritu Santo, dice claramente, ay Dios, el Espíritu dice claramente, no que la gente tenga que estudiar para aprender esto, no, el más torpe de una iglesia, sea una viuda de 80 años, sea un joven de 19, sea un teólogo, sea un analfabeto como yo, el Espíritu Santo dice claramente, para que lo escuchen las niñas jóvenes, para que lo escuchen las mujeres casadas, para que lo escuchen los obreros, para que lo escuche el pastor, para que lo escuche la Ruth, para que lo escuche el Juan, para que lo escuchemos todos. Esto no tiene vuelta de hoja, Miguel. Dice mi Biblia, el Espíritu dice claramente. ¿Y qué dice claramente? Que los posteros tiempos, que ya son hoy. Amén. Esto lo dijo Pablo hace 2000 años. Pero esto no puedo yo leer como Pablo lo escribió, porque tenemos 2000 años, Carlos, de distancia, y eso es mucho. Entonces yo lo voy a hacer a mi manera, con permiso de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en estos tiempos, que en este día y en esta hora, y hoy aquí, Dios mío, algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué hacen? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ay, Padre, el Señor reprende a los demonios. El Señor reprende a los engañadores. El Señor reprende a las tinieblas. El Señor reprende al pecado engañoso. ¿Y qué dice el Espíritu claramente? Que en los posteros días, que son hoy, que ya ha llegado, que estamos a 26, ¿no, Rosy? A 26 de mayo, ¿no? De mayo de 2023, el Espíritu dice claramente que algunos, menos mal que no todos, solo doy gracias a Dios, porque hay algunos que se mantienen en Cristo, hay algunos que tienen el temor de Dios, hay algunos que mantienen la santidad, hay algunos que no han negado la fe, hay algunos que llevan la cruz y se han negado a sí mismos, hay algunos que siguen diciendo que no el mundo, hay algunos que se mantienen. Gloria a Dios por esos algunos que con fatigas y penas, pero aquí están, perseverando en el camino de Dios. Yo le doy la gloria a Dios por estos hombres y estas mujeres. Pero algunos, ay, qué pena de estos algunos. Pues yo te digo, alguna, por favor, escucha lo que Dios te dice hoy. Que el Espíritu te dice a ti claramente. No apostate en la fe y no escuches a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Amén. ¿Por qué? Porque en estos días que ya ha llegado, hay falsos predicadores, hay falsos profetas, hay falsos milagros, y se ha hecho del Evangelio para muchos una ganancia de mercadería. Y hay telepredicadores que va al Emilico, que está malo, y yo también. Y el Emilio tiene dinero, en oculto, que yo lo sé, que eso es una revelación. Y están predicando y ponen una maleta de billetes aquí, para sembrar en su ministerio, alma de Dios. Estos telepredicadores tienen avionetas privadas, tienen millones a punta pala, a sembrar en su ministerio. Van poniendo maletas y la gente me ha tocado. Y uno de esos mazos billetes. A ver si os toca a vosotros, hijos, me des a mí también. Alma de Dios. Bueno, y me les va tocando el espíritu y más pasta. Y ahora viene el Emilico que ha hecho un dineral y oran por él, porque ha sembrado en su ministerio. Pero va Luis, que está orando para ser pobre, y me reprende.
Esto es malo, pues muérete, además no has traído dinero, tú no siempre, tú no vales, son telepredicadores del diablo. El diablo, Luis, sí. Porque todo lo que rompe la palabra de Dios, a mí no es de Dios, sea quien sea. Entonces, hay predicadores engañadores, milagros engañosos de su gestión de la mente. Y hay mercadería del evangelio. Todo que se mueva por dinero no es del espíritu. El dinero es secundario en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no se mueve por dinero. La iglesia de Dios se mueve por poder. Y yo no quiero que la caja de Santander haya millones. Yo quiero que haya gloria en tu casa. Yo quiero que haya gloria en tu vida. Yo quiero que haya cultos de gloria. Y el dinero vale para pagar la luz y poco más. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no? Bueno, pues venden una gracia barata. Hermanos, la Biblia dice, la Biblia, no Filadelfia, no el Luis, no, la Biblia, que solo hay dos causas para que un hombre casado o una mujer se pueda volver a casar. Solo hay dos causas. ¿Cuántas causas hay? Dos. ¿Cuáles son? ¿Cómo? Que se muera un cónyuge y ¿qué más? Hay más. Escucha, esto es lo que Dios dice, no me estás mirando. Que esto es lo que Dios dice. Que para que la pastora se case. Me tengo que morir yo. Pues algunos se tienen que morir, que se muera ella. Pregunta Andrés, pero imagínate que yo soy un pecador, que bebo, que hago cosas por ahí y la maltrato. ¿Tiene que seguir viviendo conmigo, Andrés? Te pregunto. Pregunta, hijo. ¿Crees que no? Vamos a ver. Mira, Dios dice a una cristiana que tenga el marido inconverso. El converso apóstata, que es peor, porque un converso tiene más posibilidad de que salvarse que uno que está resabiado. Es peor un apóstata que pelele que un inconverso, porque un inconverso en cualquier momento se puede convertir. Un apóstata tiene que tener una liberación más profunda. Pero, dice a la pastora, si tu marido es inconverso, y él consiente vivir contigo, no lo abandone, porque quién sabe si hará salvo a tu marido, eso dice Dios. Pero imagínese, Dios Ali, que ya no aguanta más, que no puede más, que la maltrato, que la mato, que la triture. Bueno, pues hombre, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Soraya, porque Dios es sabio, hija, no sabe que Dios es sabio. Dice Dios, a paz nos llamó Dios. No lo dice solo la palabra. Usamos el diálogo, usamos el entendimiento, pero por las causas de la vida es imposible que seamos compatibles, que no podemos convivir. Entonces, ¿qué dice Dios? Dice, en paz nos llamó Dios. Dice, si tienes que separarte, sepárese. Pero, hay un pero, ¿cuál es el pero? ¿Cuál es el pero? Sancho, ven a hablar. Pero quédese sin casar. Porque es que la gente, para justificar su adulterio, todos maridos que tenían las mataban y las trituraban, que es mentira, que a lo mejor era al revés, o se las mataba era porque ya era infiel. Que las mentiras para Dios no valen, porque Dios conoce los corazones. Y si un matrimonio no puede vivir porque son incompatibles, que se separen, se han agotado todos los recursos. O se separen por un tiempo de reflexión y vuélvanse a juntar. Pero si esto no fuera factible, la Biblia le da autoridad a la pastora para que viva en paz, pero no le da autoridad para que se case con un extranjero. Porque entonces la mato yo a ella y el extranjero. Eso sí. Bien. Eso es apostatar de la fe. Claro, ¿quién apostata? Una persona bautizada,
una persona con conocimiento de la palabra, porque esto no es aplicable, porque miren cómo son nuestra iglesia. Ahora, la niña, que Dios bendiga a las niñas pequeñitas, que Dios bendiga a las niñas pequeñitas, bien, pues por las niñitas, por inercia, por natura, cuando tengan 14 años, pastor, que se quiere pasar la niña, por las aguas, o 15, ¿no? Pues bien, pues ya está preparada, a la hija, una doble telecatole bautizada, arriba. Ya está. Esa niña no tiene doctrina bíblica, no tiene conciencia del pecado. El que da lache con una moza no se bautice. Pero realmente no tiene principios de la palabra. Entonces esa persona no sabe dónde anda, porque no tiene conocimiento que el Evangelio no se hereda, el Evangelio se recibe. El Evangelio es un encuentro con Cristo. Por eso es la cosa de los grupos, para que quieres que hay grupos, para que se entretengáis. Entretenerlo con vuestro padre, jugando al parchís. Y aquí tenéis que aprender a ser cristiana. Que no habéis nacido cristiana, que tenéis que haceros cristianas. Este es el Evangelio. Es que el niño se ha criado en el culto. Pero que es igual. Pero si estos padres son los que usaban mensajes que todos los que viven aquí, que no son cristianos. ¿No te das cuenta que ese no es el Evangelio? Un apóstata es una persona que tiene conocimiento de Dios, no del culto, de Dios. Y ha tenido un encuentro con Dios. Se ha bautizado con conciencia, sabiendo lo que hace. No un niño del culto, ni una niña, que estoy así. Que eso no vale para nada. Bien. Pero un apóstata es una persona que tiene conocimiento del matrimonio, y sabe si se tiene que separar, si no se tiene que separar, y a quién se tiene que juntar. Porque es lo bíblico, es lo que Dios dice. El que es yo, Dios lo sabe, que no lo que yo lo sabe, ni que tú quieras. Si quieres ser cristiano, tienes que entrar en las reglas del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios. Esto es así, no hay más. Un ejemplo. A ver, cuando una niña es cristiana, una mocita, que ya se bautiza por las aguas, y es cristiana, se tendrá que casar, ¿no, muchachos? Se tendrá que casar. Pero ¿cómo dice Dios que se casen las niñas de la iglesia, Pepe? ¿Cómo? ¡Ay! Dice que las niñas se casen, pero que se casen en el Señor. ¿Habéis visto qué palabra? Que se casen en el Señor. ¿Qué es casarse en el Señor, hija? ¿Qué es casarse en el Señor? ¿Qué es casarse en el Señor? A ver. Casarse con un cristiano, tuvo igual. ¿Sabes que resulta que los niños del culto son muy chúndalos? En el quitón. Os he visto el Imperi. Es que el del quitón, que estoy paseando, bueno, en el quitón. Su abuelo era obrero del inconverso. Y empiezan a justificar que Dios le toca y va al pastorcico y lo convierte. Y lo trae. Mira, hija, ya te has buscado, te ves lo que te has buscado. Te puede salir bien. Pero la miajita que tienes de Dios la vas a perder. ¿Por qué? Porque tú estás en un desorden. En un desorden que Dios dice. Que no tiene nada que ver con la gitanería, tiene que ver con la Biblia. Y tú te encuentras con la Biblia. Y la Biblia te dice a ti, hija, no te unas al yugo desigual. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene una cosa con otra? ¿Qué hace un joven inconverso aunque su padre sea rico? Aunque tenga chaleles y naves y mercadillos. Si es un inconverso con dinero y sin dinero. Y es mejor un cartonero cristiano que un empresario inconverso. Pero las niñas tienen que ser espirituales y no tienen que ser ficticias. Y los padres tienen que ser cristianos de verdad. Porque hay padres que este es inconverso, que tienen, que por el dinero baila el perro. ¿Qué tiene dinero? Ya lo justifican. Como tiene dinero, muchacho, no lo justifican y lo maquillan. Pero Dios te dice a ti, si eres cristiana de verdad, que estás en un desorden, porque tú has consentido que tu niña se case con el inconverso, hija. Porque lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre.
Eso te dice Dios a ti. Y mis hijas y tus hijos, si son cristianos, se tienen que casar en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque te vas a buscar dolores. Te van a abandonar, te van a hacer polvo, la fe te la van a quitar y luego vas a estar llorando porque eres cristiana. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Qué prueba me ha mandado Dios? ¿Qué prueba me ha mandado Dios? No, no es una prueba, es un desorden tuyo. Si eres cristiana tienes que esperar que tu puerta llame un hijo de Dios como tú. Y no mires si tiene tela o tiene chuvales. Tú mira que tiene a Jesucristo. Esto es la Biblia. La Biblia en pleno. Y se acabó. ¿Qué dice Dios? Ningún estafador entrará en el reino de los cielos. ¿Lo dice o no? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué es una estafa, Emilio? Pues plantear un negocio engañando para sacar un lucro. Ah, ¿y eso es pecado? No. Grave. Ah, muchacho, hay que comer. Hay que comer. Escucha. Ninguna necesidad tuya justifica un pecado. Eso es apostatar de la Biblia. Ningún estafador va al cielo. Y la estafa consiste en decir y en firmar y en vivir lo que no soy. Eso es la estafa. Ahora, tú le puedes dar la interpretación que tú quieras. Que Dios lo ve, claro que Dios lo ve. Mira lo que Jesús dijo, por el Espíritu Santo. Dios sustenta a sus hijos. ¿Queréis esta palabra? Amén. Y tu sustento viene de Dios. Dios quiera que no te quiten tu paguita, hombre, que la necesitas. De verdad, te lo digo en serio. Gracias. Pero escucha, aunque no la tuvieras, de tu casa no faltaría un cachico de mano. Porque de eso se encarga Dios. Es más, yo soy de los que creen que esto quita el avance del pueblo gitano. Y lo creo, y espiritual también, José. Pero bueno, esto es otro tema para otro momento. Mira, nunca estafes para tener más dinero, ni estafes para aparentar lo que no vives. Que un estafador no va al cielo, hermano. Ten cuidado, El diablo te ofrecerá cosas. No lo justifiques, porque sería falsear la palabra de Dios. Y dice la palabra, nos hemos conducido con sinceridad. ¿Sabes lo que es la sinceridad? Mira, sincera eran las tinajas que se hacían de barro. Y algunos fabricantes de tinajas tenían fisuras. Raúl, cuando las hacían los alfareros y le echaban cera simulando la fisura. Y los hombres que no conocían el negocio decían, yo quiero una tinaja, pero sincera. Por Dios, quiero una tinaja hacer de ti, pero sincera. Expresa a Dios lo que eres y lo que sientes. Sincera, eso es hablar sinceramente. Bien, los principios bíblicos de la palabra de Dios. Ahora, yo pienso que como estos bancos son incómodos, tenemos que ponernos en pie para cantar un corito y hablamos de la apostasía moral. ¿Os parece bien? Estáis en pie para cantar un corito. Venga, vamos a coger un corito para el Señor y así estiráis un poco la pierna, ¿vale? No tenemos ni una gotica de agua, bendito sea Dios. No hay una mica para ir que me dé una vieja agua. Kiko, por favor, por el amor del Señor te lo pido. Una hueca, no, una pequeña. Aleluya. Venga, un corito que nos refresque un poquito. Aleluya. Venga, vamos a cantar un corito. ¿Cuántos quieren cantar un corito? Digan gloria a Dios. Digan todos conmigo, yo quiero la palabra verdadera. Yo no quiero falsificar la palabra, porque la palabra me lleva al cielo. Digan todos conmigo, gloria a la palabra de Dios. Gloria a la palabra de Dios. ¡Viva la palabra de Dios! Y gracias a Dios por su palabra. ¡Aleluya! Venga, cantamos un poquito. ¡Aleluya! Señor. ¡Aleluya!
sección segunda, tengo que decir algunas cosas. Lo primero, ya hay una Biblia en el mundo, bueno, que se le llama Biblia, pero no tiene nada que ver con la Biblia, lo dice. Una Biblia que está hecha por teólogos homosexuales. Y ya hay iglesias que se llaman iglesias de Cristo, que perdonadme la frase que me cuesta decirla, pero es que es así, de lesbianas y de estos gays. Bueno, y los pasajes bíblicos los han transgiversado y han dicho por pasajes bíblicos como por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Emilio, cuando dice, y el centurión tenía un siervo a quien amaba, estaba diciendo, este hombre era un romano que tenía su esposa en otra ciudad y mientras iba donde su esposa, como romano, tenía un amante que era un hombre, que era quien amaba. Y este amante se le puso malo y vino Jesús a sanarlo. Y cuando lo sanó dijo, grande es tu fe. O sea que Jesús respaldó a este hombre según esos corruptos. Eso es del diablo, así. Vicky, eso es del diablo. Y no hay que darle más apelativos. Bueno, pues ya está editada. Y lo peor de todo es que en esta editación, Carlos, está entre libros y Biblias evangélicos. Eso está haciendo la palabra. Esto están haciendo con la palabra. Y lo que hemos leído, para que no se me vaya, dice, algunos apostatarán de la fe, porque por lo que oyen, y que oyen, lo que están oyendo son espíritus engañadores, espíritus del diablo, que están levantados para engañar, para transgiversar, para dar un mensaje incorrecto acerca del evangelio. Espíritus engañadores, tremendos, dice, y doctrinas de demonios. De ver. Pero claro, eso se hace bajo una apariencia de la escritura. Eso se hace desde una apariencia de renunción. Eso se hace desde una apariencia de un evangelio transgiversado. Porque mi Biblia dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, porque él se disfraza y se viste como un ángel de luz. Miren, un día, hermano, siendo el hermano Adolfo Ramírez, estamos hablando, José, de tus tiempos, hermano, y de los tiempos de los hermanos ancianos, Dios mío. Y yo no estaba, porque yo tenía que tener de aquella 5 o 6 años como el niño, no podía tener más. Y me contaron los hermanos que un día estaban en un culto en Salamanca, allí orando, los discípulos primeros, un grupico que había, y vino una mujer, y empezó a hablar unas lenguas, que claro, la iglesia era una iglesia muy dócil, muy primera, y levantaba el culto hablando en lenguas, y empezó como a dar una profecía, adorarme, no sé qué, unas palabras, y la iglesia, buena gana, gloria a Dios, gloria a Dios. Alma de Dios, se levantó el hermano y la reprendió y salió dando botes y echando berrón por la boca, que estaba poseída. Porque ¿quién va a ser más imitador que el diablo? Que Dios lo reprenda. Se disfraza por apóstol, se disfraza por ángel, se disfraza por maestro, se disfraza por pastor. Oye, a ver, voy a decir una cosa que es muy gorda,
A ver, chacho, aparentemente yo soy un pastorcico normal, ¿no, hijo? Normal. Que yo sepa, no tengo doble vida. Soy un demoniado hijo. Normal hijo. Bueno, ¿ustedes creen que si yo vengo aquí de pastor y la iglesia se vacía, los obreros que son caballeros y se han mandado hace 40 años dejan de hablarse por lo que siempre de uno da otro, los coros se dividen, aquí no hay Dios, ni gloria, ni Virgen, ni Espíritu Santo, ni nada? ¿Ustedes creen que Dios me ha traído a mí aquí? ¿Me ha traído Dios a mí aquí? No. ¿Ustedes creen que si yo voy a ti a hablarte, hermana, a Vicky, yo voy a tu casa a infestar tu casa? Ay, lo que dice de ti la Rosy. Ay, lo que está diciendo. Mira, luego se pelean. Luego pelean. Ay, lo que dice de ti. ¿Ustedes creen que yo puedo ser un pastor? No puedo ser un pastor, soy carnal. Y si me oprimes un poco me está usando el diablo. Porque un pastor no consagrado también usa el diablo. Y a un responsable, y a un presidente. Es así. Esto es bíblico. Esto es bíblico y no podemos tergiversar el evangelio. Entonces, dice mi Biblia, dice, y algunos apostatarán de la fe. Dice, escuchando doctrinas de demonios, porque el diablo habla en secreto. Miren, un pasaje bíblico para entrar en este otro moral que me interesa mucho. Miren, hermanos, viene Pedro, predica y había 120 personas. ¿Cuántas personas se convirtieron, Saúl, esos días de la predicación de la primera? Anda, ver, que bien. En un culto, el primer culto que se hacía del mundo, José, ay, qué gloria, Padre. Empezaron 120. Y a los días había 5.120 personas. ¡Qué bendición, hermano! ¡Ay, Dios mío, qué gloria! ¡Qué campaña más maravillosa! Bueno, pues venían pobres, venían viudas, venían extranjeros, venían enfermos. Y la iglesia hizo la primera obra social de ayudar. Dice, compartían el pan con alegría. Y el que tenía 2 túnicas le daba una túnica al más necesitado, que eso siempre ha sido de Dios y será. El que tenía 2 bocadillos le daba uno el que no tenía. Y una maravilla. Dice, comían el pan con alegría y sencillez de corazón. Dios bendiga a la gente generosa. Y había un hermano allí. Ay, padre, el hermano. Se llamaba José. Ay, Dios, se llamaba José. Y era un hombre bendecido, soltero, y tenía propiedades. De una herencia o de su ganancia, propiedades. Y viendo tanta necesidad, Moisés sintió del Señor. Qué buenos sentimientos son esos, Padre. ¿Para qué quiero yo tantas propiedades que tengo? Voy a vender esta casica y voy a vender este corral. Y lo voy a dar todo a los apóstoles, para que den pan a las viudas, a los huérfanos y a los desamparados. Y trajo un dineral. Toma, hermano, Pedro, repartirlo para nuestros hermanos, para que todo el mundo coma. Y qué alegría, Padre. Qué bendición de persona, ¿verdad? Y le da todo. Esto lo escuchó la iglesia. Y desde aquel día dijeron, ya no le vamos a llamar José, que no es un nombre feo, qué bonito. José. No le vamos a llamar José. Desde ahora le llamamos Bernabé, porque ha sido un hijo de consolación para nosotros. Y aquella obra le cambió hasta el nombre. Ay, Dios mío, le cambió hasta el nombre. Pero allí estaba el matrimonio, que se habían convertido, que eran de los 5.000. Se habían bautizado por las aguas y habían recibido el Espíritu Santo. Y este fue el comentario de la iglesia. ¡Ay, qué bien! El hermano José. Bueno, perdón, no, ya no, José no. Bernabé. ¡Ay, qué alegría! Y le dice a Ananías, Safira, esa casina que tenemos, que vale poco, si la vendiéramos, la vamos a vender barata. Y mira, vamos a pedir 12.000 euros. Pero no le vamos a dar todo. Le vamos a decir a Pedro y a los apóstoles que le hemos vendido en 3.000. Se los llevamos y así cogemos fama y a lo mejor nos cambian el nombre. Y a ti en vez de llamarte Ananías te van a llamar Natanael. Y a ti en vez de Zafira te van a llamar una fiera, la fiera de la iglesia. Pregunta, y esto no es demagogia ni nada, esto es verdad. ¿Ustedes quién cree que sembró ese pensamiento? ¿Nació Rosy de ellos o lo puso el diablo? ¿Tú qué crees? Dilo lo que tú sientes. De Dios eso. No era de Dios, pero ¿de dónde nació? Nació de él. Nació de ellos.
Bien, pues te voy a revelar la palabra un misterio. Pues ya queda. Y lo ven. Toma, dile que le han vendido un 3.000. Y va Ananías. Pedro, hermano, mira, Safira, mi compañera y yo hemos decidido que teníamos una propiedad como José Bernabé y le hemos vendido en 3.000 euros. Te lo damos para que lo repartas a los pobres. Y Pedro, por el Espíritu Santo, le revela un misterio oculto. Dice, ¿por qué? ¿Cómo dijo Emilio? Dilo. Que llenó Satanás. ¿Por qué, Rosy? Escucha. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Ay, Padre. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué? Porque a esta persona les gustaba el dinero y la fama. Ese era su punto débil, Rosy. Y el diablo conocía su punto débil. Pero no le dijo Pedro, es que te gusta mucho la pasta, Ananías, hipócrita lioso. No, dice, Satanás llenó tu corazón, porque tus debilidades en Dios las fortalece, como la coja el diablo las transgiversa. Fortalece tu punto débil. Eso es inteligente. Un ejemplo, que la pastora es una murmuradora, por naturaleza. Pues contra de menos cosas se entere, mejor, así murmura menos. Que a un hombre le gusta mucho beber, cuanto más lejos estés de los bares, menos vas a beber. Porque si no eres prudente, Satanás va a llenar tu corazón. Y el misterio que Pelé es que le dijo, Pedro, por el Espíritu. ¿Por qué, Ananías? Satanás llenó tu corazón. ¿Por qué reconveniste, hombre? Si tú no tienes ninguna obligación de dar nada, si el que da lo hace por amor. Si tú es tu casa, si quieres das un duro y si quieres no das nada, porque Dios ama al dador alegre. hermano Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Alma de Dios, ¿sabes cómo pagó este pecado? ¿Cómo lo pagó Moisés? ¿Cómo? Muriendo. Ay, alma de Dios. ¿No se murió? Murió. Se murió, ¿no? Oh. Se murió. A ver, no quiere decir que no fuera salvo. Eso no podemos entrar ahí. No quiere decir que no sea salvo, porque no sabemos más. La Biblia no algo eso. Pero sí dice la palabra que Dios le quitó la vida. Y a las 3 horas viene Safira, la mujer, y le dice a Pedro, como una oportunidad, ¿Safira qué? Pues nada, que mi marido y yo hemos vendido la casa, Pedro, no sé si ha llegado ya, en 3.000 euros, como diciendo, ¿cuál es el premio? ¿Dónde está nuestro aplauso? ¿Dónde está nuestro aplauso? Dice Safira, ¿por qué reconvenisteis? ¿Por qué le hablasteis en secreto? Mira, hermanito, quiere a tu mujer y hazle caso. Pero te voy a decir una cosa, que ningún matrimonio de la iglesia haga paños en conversaciones para ser unos tibios y para apartarse de Dios. Todas las mujeres le dicen al marido de vez en cuando, chacho, que hay que cambiar los sillones, que está bien. Chacho, a ver si me das para la pelo, que está bien también. Chacho, a ver si cambiamos la cortina, que está bien también. ¿Cuántos de aquí decís a vuestro marido, chacho, vamos a orar? Chacho, lee la Biblia. Conságrate para el Señor. Todas pedís cosas, pero no hacéis en vuestra casa oración. ¿Sabes por qué? Porque te faltan unos principios que no los hemos enseñado nosotros desde el principio. ¿Vale? Y tú también, hermano. No hagas, mira, tú quieres ver a un predicador ungido y verdadero. Saúl, ¿sabes la señal? Cuando me veas a mí predicando, mira a la pastora. Ella es la que más me conoce después de Dios. Hay mujeres que predican sus maridos y es como que se llaman ellas solas para salir, porque no aguantan a ese hipócrita que está hablando. Así. Y hay mujeres que gozan cuando escuchan a sus maridos, no porque sean unos fieras, porque ven que es verdadero lo que dicen. Y sin embargo, Ananías era un hombre egocéntrico y ególatra, y ella también. Se habían juntado los dos y habían reconocido
convenido en una conversación privada, pero Dios lo que está en oculto lo saca a la luz. Así que tu conversación sea para buscar a Dios y para ser espiritual. El día que eso es una y para lo malo, Satanás os engañó. El Señor reprende todos los engaños de Satanás. El Señor reprende todos los engaños de Satanás. ¿Sí quieres hablar? Sí, un detalle. Habla, por favor. Discúlpame, hombre. ¿Necesitas esto? Te pongo un... No, creo que se me oye. El ejemplo que has puesto, que es brillante, pero es muy fuerte. ¿Quién va a vender una casa ahora y va a engañar? Y me refiero para que no nos quedemos solo con la idea de que se puede hacer eso con una cosa muy grande, sino que con cosas más pequeñas también se puede hacer eso. Había un matrimonio hace años que antes, no quiero levantar una polémica con esto, pero antes ir al cine te disciplinaban cuando éramos jóvenes. Y había un matrimonio pues que no opinaban, eran pastores, y opinaban que eso no era correcto, iban al cine con los niños y les decían a los niños: no digáis que vamos al cine, que disciplinen a tu padre. Y claro, no era una cosa muy importante, pero los chavales crecieron diciendo una cosa y que se podía hacer otra. Les confundieron a los niños, claro. O sea, que podemos hacer una cosa y decir que hacemos otra. Y es una cosa pequeña. Porque ya no solamente daña al matrimonio, es que los niños y las niñas conocen a los padres. Y es como aquella anécdota que le dicen a una niña: ¿dónde quieres vivir, hija? En un sueño. Podía haber dicho en Disneylandia, o podía haber dicho en las Ribes del Duero. No, dice en el culto. Y dice: ¿por qué en el culto? Dice: porque es donde veo a mi padre y mi madre ser normales. Porque en la casa siempre están riendo, por eso Dios permíteme que mis padres y yo vivamos en el culto. Esto lo sembró Satanás, y esa siembra todo se pega, Emilio. Sí, Señor, mis hijos saben si yo soy un pastor de verdad o no soy. Mis hijos saben si me gusta la pasta y digo que no, por amor a Dios y no. Y mis hijos lo saben. Y saben, yo no quiero que mis hijos me quieran como padre ni que me respeten. Yo quiero que me quieran y me digan como siervo. ¿Sabéis el mayor privilegio que tengo en mi vida? Que cuando uno está malito de mi casa me llama a mí a que ore por él. Ese es el mayor privilegio que tengo. Entonces, eso para nada nos vale, porque son siembras de Satanás. Lo que sea por fuera, que lo vivas por dentro. Y la hipocresía y la apariencia no conviene en nuestra casa. Conviene la verdad del Evangelio. Vivamos en la verdad y amemos la verdad por encima de todo, independientemente de nuestros errores. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿estáis a gusto, hermano? ¿Estáis bien, no? Bueno, vamos a hablar un poquito de la apostasía moral. A ver, lo que he dicho, todo es que va en contra de la palabra, ¿no? Pero ahora ustedes no solo tienen la palabra, que es mucho, ustedes tienen el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo no es una fuerza activa, el Espíritu Santo es una persona, ¿cierto o no? Es una persona. ¿Y quién es más grande, Cristo o el Espíritu Santo? ¿Quién es más grande, el Padre o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Hoy le decía a una hermana que me hacía una pregunta acerca de una cosa. Digo: hermana, que el Espíritu Santo no tiene 9 dones, ha revelado 9 dones a la iglesia, pero el Espíritu Santo es insondable porque Él es Dios. Dice: todas las operaciones son hechas en Dios, en el Espíritu, y conocemos del Espíritu un poquito, porque el Espíritu es Dios, con la misma gloria, Padre, que Dios, porque es Dios, y por eso adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y miren qué belleza y qué bonito, Padre. Mira, hermanijo, hermano Fabián, le hago una pregunta directa. ¿Usted ama al Señor, hermano? Con toda mi vida. Ay, Padre. Pues le voy a decir lo que Cristo dice. Dice: si alguno me amare, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y quiero decirle a usted, por amar a Cristo, Cristo le ama a usted. Y por la fe, Cristo vive en su corazón. Pero no solamente Cristo, el Padre le ama y vive con usted.
Usted recibe a Jesucristo como Salvador. Amén. Y el Espíritu Santo. ¿Sabe quién tiene usted en su alma, hermano Fabián? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No tal nada, hijo. Alma de Dios, como que estamos hablando de una Fortrans y de un saldo de café. La Trinidad, Iglesia de Santander, vive en nuestro hogar. Bendita sea la Trinidad del cielo. Y gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. ¿Qué categoría? ¿Qué categoría? Dios mío. Ahora bien, el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero Dios sale, el Espíritu Santo no está con usted cuando está aquí en el culto. Ya lo sabe usted, ¿no? El Espíritu Santo desayuna con usted, come con usted, merienda con usted, se echa la siestica con usted, se da un paseo con usted. Cuando está malito, el Espíritu Santo está con usted. Cuando está alegre también. Cuando tiene días oscuros, está con usted. Porque el Espíritu Santo no viene y va. El Espíritu Santo habita en el corazón. Y habita todos los días del año. Y toda la vida. ¿Cuánto hace que conoces a Cristo, Jordi? Con 5 años se escuchaba culto. Alma de Dios, en los tiempos de San Pacacio. Aleluya. Con 5 añitos, gloria a Dios. Bueno, pues mira, Jordi, de esos años hasta el día de hoy, has tenido días de alegría, de gloria y de bendición. Y también has vivido días tristes y días nublados. Pues escucha, no estaba más Dios contigo en el día que te casaste que en el día que lloraste. Porque Dios siempre está teniendo la palma de tu mano. Ese es el Padre que está con nosotros. Y yo creo que el Espíritu Santo vive sobre mí. No quiere decir que siempre esté sumergido. Tengo tiempos malos, caballeros y señoras. Tengo momentos de sequía en mi vida. Lo confieso. Lo confieso. He vivido tiempos de sequía espiritual. Me ha engañado mi carne muchas veces. Y no he buscado a Dios como Dios se merecía. Y no he leído la Biblia. Me he nublado, me he caído. Y le he pasado mal. Y a veces no he sentido a Dios. He sentido a Dios lejano. Y parece ser que no ha fluido nada de Dios en mí. Pero sabes, siempre he tenido la sensación de que tengo el sello del Espíritu que clama alma madre. Y no me he podido poner de rodillas, ni siquiera he podido llorar. Porque estaba nublado y caído como humano que soy. Pero aunque sea con mis lágrimas, aunque sea con un quejido, siempre he sentido que mi Padre Dios me ama y que está conmigo y me hace superar los malos momentos. ¿Usted tiene el sello del Espíritu Santo? Vengan todos conmigo. Yo estoy sellado con el sello del Espíritu Santo. Ay Dios. Bueno. Pues la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu. Eso es una apostasía moral. ¿Qué es apagar el Espíritu, Ángel? ¿Cómo puedo yo apagar el Espíritu? Pues aparcándole a un lado y no obedecerle a lo que Él nos indica que hagamos. Ay, Padre. Es apagar al Espíritu. Dirigirme con la carne y no conforme a Él. Porque dentro de mí hay dos, la carne y el Espíritu. Y si se ponen entre sí, cuando hago caso al Espíritu, estoy lleno. Y estoy echando leña al fuego del Espíritu. Pero a veces he hecho caso a la carne. No he venido al culto, Moisés. No he leído la Biblia. Ni siquiera he orado. ¿De qué me he llenado? De cosas del mundo. No digo ya de pecado. Que ahora me voy a dedicar al trabajo noche y día. Noche y día y día y noche. Noche y día y día y noche, noche y día y día y noche. ¿Y para qué tanto culto? Y en el mundo, en el mundo. No soy un converso, por supuesto, Dios nos apartó de mí porque Dios está por encima de eso. Pero es cierto que a veces el Espíritu se apaga. Ni siento ni padezco. Ni me gozo con Dios, ni me deleito con Dios. Y escúchame, hermano. Si no sientes la comunión del Espíritu, te apagas y apagado, van a hacer la carne. Juan Carlos, sale la carne, hermano. Mira, se os voy a contar, Moisés, lo que pasó un día en mi pueblo, en Salamanca. Mira, en Salamanca tenemos 4 puentes. El romano,
Enrique Esteban, que lo donó un señor hace un siglo, de hierro. Tenemos el puente de hierro que va para los clínicos y tenemos el puente de la Lía. Y en medio de la ciudad viene el río Tormes. Y un día estábamos paseando, la pastora y yo, porque para ir a la plaza hay que pasar por los puentes, en coches andando. Y mira, hermano, bien cerradas las compuertas de los dos lados, porque con los tiempos de Franco, allí en aquella ciudad se hizo muchas presas, y en muy rica en alcantarillado y en presas, que las hizo Franco cuando vivía, porque allí dirigió la guerra en un tiempo también. Bueno, y habían cerrado las compuertas, no sé el motivo, y pasaba por los puentes, y vías, perdonadme hermanos, vías de lejos un sillón hincado en la tierra, no había agua, vías un sillón hincado, vías un cabecero de una cama, un bidón, una bota de una persona, como un colchón. Vías el río y decías, padre, ¿qué hay que elegir? Un colchón, una bota. De verdad que te daba fatiga, perdóname la palabra, tenía olor, había oxígeno, te achicharrabas en el verano, pero era, ¿dónde está el agua? Ay Dios, de verdad que viendo eso por días nos daba pena ver el río Tormes seco. ¿Qué ha pasado, hijo? ¿Dónde está el agua? De verdad, que así lo recibí, lo acoplé a mi vida. De verdad que Dios habla de muchas veces y de muchas maneras. Y dijo una expresión, dice, ¿qué han echado aquí? Digo, no han echado nada, siempre estuvo. ¿Sabe Dios el tiempo que llevaba? Pero las presas estaban abiertas y el río que fluía tapaba todo lo que había en el fondo. Y oxigenaba la ciudad, quitaba el mal olor y limpiaba la atmósfera. Hacía fresquitos, estaba bien, no había ni bichos, no se había esas pandas de mosquitos por allí, de la sequía. Pues mira, hermano, discúlpenme este ejemplo tan vasto y tan humano, pero es verdad. Mi corazón y el tuyo nunca va a cesar de malos pensamientos, de maquinar el mal. Y tu corazón y el mío está pegado a la naturaleza adámica. Somos por natura con maldad. Pero mientras el Espíritu Santo tenga las puertas abiertas, las compuertas de los cielos, y fluye sobre ti los ríos de agua de vida, esa presencia no es para hacerte feliz un rato de escalofrío, es que esa presencia de Dios limpia, configura, te refresca, como dice mi Biblia, y de su interior correrán ríos de agua de vida y serán en una fuente que salte para la vida eterna. ¿Por qué quiero decir? Que a Dios no se le sirve solo de una manera teológica. A Dios se le sirve sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Ahí que dice la Biblia, gozaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. ¿Qué diferencia, Paco, había de los cultos modernos a los cultos antiguos? ¿Qué diferencia mantienes tú? Pues al principio empezábamos los cultos de rodillas. Una frase. Llevábamos 3 siervos los cultos, hoy con uno ya vale. Los cultos duraban 1 hora y media, 2 horas. Hoy con 3/4 de hora ya queremos escapar. Y hay muy poca espiritualidad. Vale. Así se apaga el espíritu. Por eso yo soy tan pesado. Y por eso doy tanto la brasa aquí. Porque yo entiendo que las compuertas de los cielos se abren y no vale lo que sabes. No vale los años que llevas aquí. Como no fluye el río de Dios, te secas. Y si se te secas, va a salir todo lo malo y lo peor de ti. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo fluya. Que fluya la presencia del Señor. Esto es lo que necesitamos. Y Dios dice, no apaguéis al Espíritu que está en vosotros. La iglesia que no oratio pelere apaga el Espíritu. La iglesia que no ayuna, la iglesia que no tiene la Biblia abierta apaga el espíritu y solamente se hacen ceremonias religiosas. Y las ceremonias religiosas vacían los cultos, los jóvenes se aburren y se van. Y la gente viene un día cuando está aburrido porque va al culto y echa castaña de culto. Un culto malo trae otro peor. Y yo reprendo esos cultos que no son de Dios. Los cultos tienen que estar en la gloria del Señor. Y tenemos que sentir los ríos de agua bendita. En el nombre de Jesús. ¿Qué dice más? Dice, no, mira, hermano,
Dice, no apaguéis el espíritu, segunda palabra. Mira qué palabra. Mira qué palabra. No apaguéis el espíritu. ¿Qué dice más? Dice, si oyes el amor del espíritu, no endurezca tu corazón. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué quiere decir esa palabra, Luis? Si oyes el amor del espíritu, no endurezcas tu corazón. Bien. ¿Cuántas veces todos que estamos aquí has estado en tu casa o en tu corazón y el Espíritu Santo te ha hablado y te ha puesto un anhelo? ¿Cuál es el anhelo? Porque el Espíritu te anhela celosamente. Y Dios sabe todas las cosas. ¿Ustedes creen que Dios sabe todas las cosas? Mira, pues hay misterios de Dios. Y siempre que hable el Espíritu y te indique Dios, mañana no vayas al mercado. Escucha lo que te digo. Mañana no vayas al mercado, ponte en tu casa a orar. Mujer, cuando sientas eso, no digas que voy a vender. No digas nada. Si tú crees que es del Espíritu, por favor, no te preocupes de nada y ponte de rodillas, porque hay un mundo espiritual que tú no ves y Dios lo sabe. Y Dios sabe por qué te anhela. Y Dios no tiene capricho, porque Dios conoce lo que tú no conoces y lo que tú no conoces. Así que, hermano, dice Dios, Dios os anhela celosamente. Si escuchas la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Tú imagínate, hermano, que yo estoy en el culto. Y ahora el Espíritu Santo habla. Yo creo que el Espíritu Santo habla. Amén. Y yo estoy aquí en mi silla. Hermano, tengo aquí el 10 rico que tengo aquí para la frente. De hoy. Bueno, el 10 rico. Y el Espíritu Santo me habla. Dale los 10 ricos al Juanín. Que no te los voy a dar, pero por si acaso. Toda la noche. ¿Qué va a pensar el hermano de mí? No le voy a dar de ese rico como poco. Ay, que la chica, ¿cómo se le voy a dar? Bueno, Señor, bendícelo, Lola, Padre, y ayúdalo. A ver, te dice, para esa oración. No digas que Dios te bendiga, si tiene. Porque, mira, Juanín, hermano, escucha, ya está, vete para casa y no digas nada. Y Dios sabe todo. Mira, hermano, es una experiencia. De ver, que tengo más experiencia que no te palabra. Sí, yo salía de Ribadeo de pastor en el año 66 y se hizo una convención cuando éramos Castilla y Asturias en Gijón, que era el hermano Paco, que Dios lo bendiga, el hermano Paquito, en el nombre de Jesús. De Valladolid era nuestro responsable, que era llevado a Castilla y Asturias. Y nunca se me olvidará, hermano. Hacía una semana que ya había venido de Ribadeo, Vegadeo, Tapia, Navia y Luarca, de toda Marina, que era pastor. Y un hermano que está en el cielo me dijo, Luis, mira que hay un retiro en Gijón, te quiero invitar, hermano. Digo que si no me invitan no puedo ir porque no tengo. Pues vente, que yo te pago todo. Y nos fuimos unos siervos del Señor a Gijón. Y el hermano Paco estaba allí, que era nuestro responsable, y lo veo, y me ve, y le doy un abrazo. ¿Cómo estás, tío Paco? Pues bien. Mira, chacho, que el Señor me habla. Me dice que estas dos iglesias que hemos levantado desde Castilla, que es Talayuela, la Marmoral de la Mata y Plasencia, se ha quedado Talayuela en la Marmoral sin pastor. Y he sentido que eres el hombre idóneo para ir. Y me quedo triste. Digo, hermano, que yo no puedo ir. Digo, o sea, hace una semana, porque me daba la de decirle que no tenía que ir. Hace una semanica que vine, ya lo sabe usted. Hermano, me lo ha puesto el Señor. Pero mira, como vamos a dormir, tú piénsalo y mañana me lo dices. Y yo, por la noche, triste, digo, pero padre, ¿cómo voy a ir si no tengo ni para gasolina para ir? Digo, mira, si es de tu voluntad de que yo vaya, yo voy, Señor, pero no puedo ir sin nada. Mira, por la mañana temprano, viene un hermano, un siervo del Señor, que es el hermano Raúl, un primo de Luis, un siervo del Señor. Y me dice por la mañana, chacho, ven aquí. Mira, me ha dicho el Señor, que estamos hablando de un dineral, que era el año 80 y poco. Me ha dicho el Señor que te dé estas 60.000 pesetas, que era una pasta. Digo, ¿qué le dije, chacho? Solo eso. 60.000. Porque me ha dicho el Señor que te lo dé, hermano, para que le sirvas. Digo, tío Paco, ¿qué estoy yo? Bueno, pues os doy mi palabra, que fue de Dios que yo fuera a la Marmoral y hasta la suela de pastor. De verdad que Dios puso, ¿sabes cuántas almas gané? Más de 100, para la gloria de Cristo.
como el buen pastor de la Biblia, más de 100. Y Dios me usó para adoctrinar aquellas iglesias y traer mucha gloria. Estuve allí casi un año y me bendijo Dios con aquellas 60.000 pesetas. Nunca me faltó un cachico de pan. Y nunca me faltó un biberón para mi niño y unas zapatillas para la pastora. Porque lo que Dios dice está bien dicho. Como dijo Cristo, ¿qué os faltó si os envío yo? Y cuando escuchen la voz del Espíritu Santo, no endurezca tu corazón. Escucha, hermana, que a lo mejor te has acostado y ahora Dios te pone, ay, ¿qué carga tengo? Tengo carga que Dios me ha puesto al hermano José, que tengo que orar por él, que tú no sabes por qué, que Dios no te lo tiene que decir. Por favor, no endurezcas tu corazón. Levántate y ora por tu hermano, por tu hermana, que esto es de Dios para la gloria de Cristo. ¿Vale? Y que hablar de lo último. Y esto sería un recorrido muy largo, ¿vale? Dice, no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. A ver, José, ¿qué crees tú que es contristar al Espíritu Santo? ¿Qué crees tú que es contristar al Espíritu Santo? ¿Cómo? Contristar al Espíritu Santo, ¿qué es? Contristar. No se voluntad. Eso es la verdad. ¿Sabes lo que es contristar al Espíritu? Desobedecerle. No dejarle espacios en mi vida para que Él pueda operar. Ay, Dios mío, ¿y cómo es posible? ¿Cómo será mi corazón, hermano? Que tengo contristado al Espíritu, que el Espíritu me dice que no te quiero así, hombre. Quítate de ese mundo, quítate de esto, que no te conviene, que ya te lo digo yo, que yo te ayudo, que yo te fortalezco. Y tú RQR y yo RQR, se va contristando el Espíritu. Y ahí entra mucha amargura y muchas tinieblas, hermano. No contristéis al Espíritu, sino que haga la voluntad del Padre en nosotros. Contristar el Espíritu es endurecer el corazón y es una decadencia espiritual. ¿Sabes lo que hago contristando al Espíritu? Que pierdo la sensibilidad. ¡Ay, Dios! ¿Y sabes lo peor que es en la tierra? Perder la sensibilidad. Que me da igual lo que veo, porque no tengo sensibilidad. Me da igual lo que oigo, porque no tengo sensibilidad. Me da igual lo que hablo, porque no tengo sensibilidad. Me da igual lo que cojo, me da igual lo que hago, porque no tengo sensibilidad. ¿Y sabes qué es perder la sensibilidad? Es perder el temor de Dios. Amén. Y sin el temor de Dios todos pecamos y nos descarriamos. Amén. Por eso te aconsejo que seas sensible. Cuando hagas un mal, que te sientas mal, porque lo malo no lo quiere Dios. Esto es lo del Espíritu. Pero cuando hago golpes a mi conciencia, ya pierdo la sensibilidad. Y me da igual tinto que aclarece. Yo vivo mi vida. Hay así de gente contristando al Espíritu Santo, que fueron buenos cristianos y buenas cristianas, pero han apostatado de la fe. Entonces la reflexión de este diálogo, este monólogo que estamos haciendo, es la siguiente. Muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Pero nosotros no queremos apostatar. Queremos levantar la fe, avivar la fe, vivir en la palabra y ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, los que se hayan gozado, que digan ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén, para la gloria de Dios. Bueno, pues, ¿queréis que hagamos la primera ofrendica para unos bancos? ¿Está bien? ¿Venís preparados? ¿Queréis? Jordi, vamos a poner las cosas. ¿Está bien? Venga. Aleluya. Gloria a tu nombre. Vamos a echar solo esa ofrendita, Y la vamos a echar con ayuda de esto primero que hablemos ayer, No tenemos el borradizo ese. Sí, no está aquí, no está aquí. Aleluya.